Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Felipe Rodríguez Granados y pues el día de hoy les voy a hacer la presentación de mi proyecto para arquitectura de computadores, materia de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, eh, en el curso de técnico profesional de computación. Bueno, como pueden ver, mi proyecto es un termómetro o sensor de temperatura que está hecho a base del sensor de temperatura análogo, el M35, plaqueta Arduino 1 y el display 16x2. Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a explicar los materiales que necesitamos y pues cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, vamos allá. Bueno, los materiales, como lo dije antes un poquito, necesitaremos de una placa de Arduino, necesitaremos de un sensor de temperatura análogo LM35, que hay varios, pero pues ya iremos a mirar cuáles hay y cuál es el que estoy utilizando en ese momento. Display 16x2, una protoboard y cables jumper. Plaqueta Arduino, no se ve porque mi cara está por acá o por acá, tal vez, no sé. Pero bueno, la placa Arduino. Entonces, nuestra placa Arduino consta de las siguientes características. Entonces, tiene unas entradas digitales que son los que están acá. Estas entradas digitales reciben información, ¿cierto? Una información que pueden leer de una manera lineal, que son pues vas desde el pin 1 hasta el pin 13. Ahora tenemos los pines análogos, que son estos de acá, que van a entrar con la información y van a poder hallar diferentes datos, desde, digamos, leer desde 0 a 5 voltios, pero leyendo cada una de sus posibilidades. Entonces tenemos que estos pines son pines más específicos y estos pines tienen la facultad de leer distintas posibilidades. Tenemos también el puerto de 5 voltios, que es el puerto de potencia o de energía, pues nuestro polo a tierra, que es la que nos va a conducir la potencia que mandemos a la tierra. Tenemos el puerto USB desde el que vamos a manejar el código a través del software de Arduino. Y tenemos pues lo importante, que es el bus o el microcontrolador, que este es como decir el procesador de un computador, pero es un mini procesador, ¿sí? Que es un microcomponente que hace que funcione pues toda la placa de Arduino. Ahora vamos a hacer explicación del sensor de temperatura analógico o análogo LM35. Bueno, tenemos que hay varios de estos sensores. Tenemos el sensor LM35A, LM35CA y el LM35D. Todos estos sensores toman la temperatura a través de los cambios que sean, ya sea cogiéndolo con la mano, poniéndolo a temperaturas altas o a temperaturas bajas, y son resistentes también al agua. En este caso nos vamos a enfocar en el LM35 o el M35A, que va desde -55 grados a 150 grados, ya que es el que vamos a usar para este proyecto, como pueden ver acá. Entonces, bueno, estos aguantan una alimentación de 4 voltios a 30 voltios. En este caso vamos a usar de 0 voltios a 5 voltios. Tenemos en cuenta que desde la parte del frente del sensor, su pata izquierda tiene la responsabilidad de la potencia, la derecha la de la tierra y la de la mitad es muy importante porque es nuestra pata out o V out, que nos va hallar la temperatura. Esta pata de la mitad es la que nos va a ayudar con la temperatura y a ver las variaciones que tiene. Entonces, ¿cómo funciona este sensor de temperatura análogo? Pues como su nombre lo dice, es análogo. Entonces, no funciona de manera lineal y no lineal. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un cambio de temperatura y los va a poder leer desde los 0 hasta los 5 voltios. Ya veremos adelante cómo es que lo hace. Tenemos que su patabout equivale a 10 milivoltios. Recordemos que un milivoltio equivale a 0.001 voltios, ¿cierto? Entonces tenemos que 10 milivoltios va a ser equivalente a 1 grado Celsius, ¿cierto? Entonces 10 milivoltios por grado Celsius. Entonces un ejemplo que tenemos acá es este. 24 grados Celsius es equivalente a 240 milivoltios o a 0.240 voltios. 13.5 grados Celsius, que son equivalentes a 135 milivoltios o a 0.135 voltios. Bueno, ahora vamos a usar la fórmula para calcular la temperatura. Como lo decíamos antes, la temperatura lee desde los 5 voltios, o sea que lee desde 0 hasta 5 voltios, puede ser ya 0.1, 0.2, 0.3, hasta los 5 voltios. Entonces,
Como lo tenemos acá, vamos que desde el 0 hasta el 1023 es equivalente a los 5 voltios. Entonces el análogo lo va a poder leer desde 0 hasta 1023, que es equivalente a esos 5 voltios que le vamos a dar de energía inicial. Esto vamos a usar en la codificación que veremos más adelante, la función dato como variable, y vamos a hacer la analog read. ¿Para qué? Para que puedas leer el pin de A0, que es el que va en la plaqueta de Arduino, que también veremos más adelante. Esta es la operación que vamos a usar, ya que vamos a usar los datos que nos mande el sensor LM35 y los vamos a multiplicar por 5000 milivoltios, que equivale a 5 voltios, ¿cierto? Lo vamos a hacer así para tener algo más cómodo. Y eso lo vamos a dividir entre 1023 y todo el resultado de esto lo vamos a dividir entre 10. Para hacer una simplificación de la fracción, tenemos que vamos a hacer una ley de la reja simple, ya que como pueden ver acá debajo de este 10 es como si escribamos 10 sobre 1 y hacemos una ley de la reja en la que pues esto sube y esto baja, ¿cierto? Multiplicas esto acá con esto y el 1 que está acá imaginario lo multiplicas con esto acá. Entonces nos quedaría que esta fórmula es datos por 5000, aquí ya sé que dice 500, pero es 5000 por 1 y dividido 10.000, perdón, 1023 por 10. Multiplicamos eso, entonces nos da 10.230 y aquí nos da igualmente datos por 5000. Simplificando todo esto, quitamos un 0 y quitamos un 0, lo que nos daría datos por 500 milivoltios dividido 1023, que es casi igual a la misma que teníamos aquí, simplemente nos hicimos de un 0 acá y un 0 acá. Así que esta es la fórmula final que vemos acá, que es una variable c que ya veremos en el código, en la que vamos a albergar la fórmula, que es esta misma que está acá, que es 500 milivoltios por el dato dividido 1023. Ya explicaré por qué pongo coma 0 y no 500 a secas. Ahora vamos a pasar con el display 16x2. Tenemos que nuestro display, como lo dice, es de 16 columnas por 2 filas. Entonces tenemos varios pines. Vamos a iniciar con el pin VSS, que es este que tenemos aquí en este de acá, que es nuestro polo tierra. Nuestro VDD, que es este de acá, que es nuestro 5 voltios, lo que se va a poder ingresar. Lo que se le va a poder ingresar a la pantalla. Tenemos este pin 3 que es V0 o en algunos casos aparece como VEE, que es el contraste que le vamos a dar a nuestra pantalla. Si se van a ver los números muy claros, muy brillantes, pues eso ya lo podremos manejar con un potenciómetro, con un preset o con resistencias. Ya veremos cómo lo hacemos en el circuito. A continuación también vemos el pin 4, que es el de registro. Recordemos que estos displays manejan muchos microcontroladores dentro de él. Entonces este registro necesita ser llenado para que muestre los datos en esta pantallita, lo cual vamos a hacer con la librería Liquid Crystal, que ya veremos adelante en el código, y pues que actuará cuando sea necesario actuar. Vamos a usar ahora el pin RW, que es equivalente a read write, que es lectura escritura. Este simplemente lo vamos a usar en escritura, ya que pues no queremos que lea nada en general. Vamos a usar ahora el pin E, que es de habilitar, que en inglés es enable, y pues este también lo vamos a utilizar con la librería Liquid Crystal, que actuará en el momento que tenga que actuar para habilitar ciertas funciones que le vamos a ingresar en dicho código. Y de a partir de acá vamos a tener los pines de datos, que son los pines que se le van a mandar los datos desde la placa de Arduino. Entonces en este caso pues tenemos el dato 0, desde el 0 hasta el dato 7, pero en este caso vamos a usar solo un modelo de 4 bits que pues se dejan utilizar en estos displays, y lo vamos a usar desde el D4 hasta el D7, ¿cierto? Solo vamos a usar 4 de estos. Finalmente tenemos nuestro pin 15 y 16, que es del ánodo y el cátodo, que es como decir básicamente negativo y positivo, igual que acá. ¿Para qué? Para la luz de blanquita, que es esta que estoy señalando acá, esta que se ve ahí, esa blanquita. Perfectamente podemos conectar el ánodo a 5 voltios de una, el cátodo a tierra. Sin embargo, con el ánodo puede que la luz se vea un poco muy brillante, entonces habría que colocarle alguna resistencia, pero pues en el momento no es un problema. Ahora acá hacemos la representación del circuito a través de Proteus, un gran
programa para la formación de circuitos y simulación de ellos. Como podemos ver acá, está haciendo uso de la placa Arduino sin la protobar, sino simplemente directamente al display, y desde acá al punto del sensor análogo, que va hacia aquí arriba. Entonces vemos aquí la conexión de todos los pines, como lo decía antes. Esto acá ya veremos qué es, son dos resistencias unidas, que es un divisor de voltaje. ¿Para qué? Para hacer función de potenciómetro o preset, ya que pues en el momento no los poseo, así que opté por usar un divisor de voltaje con dos resistencias, una de 1000 ohmios y otra de 2000 ohmios. Otra representación, por si la de Protoss no quedó tan clara, es la de Tinkercad. Nuevamente tenemos nuestra plaqueta Arduino 1 y pues tenemos nuestro display. En este caso sí puse el potenciómetro, ya que no me es posible hacer la división de voltaje acá con las resistencias que posee el programa, pero pues con el potenciómetro es exactamente lo mismo. Tenemos nuestro sensor LM35. Aquí también me di pues el lujo de colocar la resistencia para que pues no brillara tanto la parte de atrás de la luz, que pues en el programa no se nota tanto, pero pues en la práctica sí se nota bastante. Bueno, vamos a hacer la presentación práctica del proyecto ahora. Pues como pueden ver, aquí tengo la placa de Arduino, no se alcanza a ver, se alcanza a ver la placa de Arduino, aquí tengo la protobar y pues el display ya en funcionamiento con el programa ya puesto. Bueno, en este momento estamos haciendo uso del sensor LM35, que si se pueden dar cuenta a la hora de tocarlo empieza a subir la temperatura. Si yo lo suelto, baja la temperatura bastante rápido. Entonces, pues como lo podemos ver acá, si toco la temperatura empieza a subir, si lo suelto empieza a bajar. Como decía antes, tenemos acá el uso del set cursor para ver dónde ubicamos cada una de las impresiones que estamos haciendo en nuestro display. Y pues si el sensor se estuviera exponiendo a temperaturas más bajas, pues empezaría a bajar los grados de manera exponencial. Quiero que vean acá algo interesante que hice, que es lo que les decía, en vista de que no tenía un potenciómetro ni un preset. Hice esto de acá, que estos son dos resistencias, como dije, una de 2000 ohmios y otra de 1000 ohmios, que no se alcanza a ver acá, pero es de 1000, perdón. Y las combiné. La de más bajo voltaje está en la parte del negativo y la otra está en el positivo. Esto para hacer una división de voltaje, para que el contraste del display pues sea adecuado. Y pues por lo que veo, el display quedó bastante acorde para la presentación. Bueno, ahora nos vamos a quedar con este fotograma que tenemos acá y vamos a ver si la conversión está bien hecha. Así que vamos a ver los grados Celsius, que en este caso son 26,4. Efectivamente nos damos cuenta que es 79,52. Entonces la conversión está bien hecha en el programa del software. Y pues, no siendo más, doy por finalizado este proyecto. Espero les haya gustado y pues nos vemos hasta otro proyecto. Hasta luego.